A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un hombre alto, delgado, de tez clara y cabellos negros, de estilo serio y concentrado, estaba marcando la historia. Llevaba varios años investigando todo lo relacionado con la expresión oral y con la acústica, y quería inventar un aparato para solucionar los problemas de comunicación de los sordomudos. Al final, terminó creando un equipo que nos ayudara a todos y que sirviera para acortar las distancias, no para alargar las conversaciones, y lo llamó teléfono. Lo más curioso es que las primeras palabras pronunciadas por teléfono por el señor Bell a su ayudante llamado Watson fueron: Mr. Watson, please come here. I need to say something to you. Por favor, señor Watson, venga, que necesito decirle algo. Extraordinario. Sencillamente extraordinario. El mismo Bell había inventado el teléfono justamente para que pudiésemos hablar a la distancia, y lo primero que hizo fue olvidar el objetivo de su invento. Mr. Watson, please come here. I need to say something to you. Porque, ¿para qué pedirle a su ayudante que viniera para hablarle si se lo podía decir por teléfono? Así somos los seres humanos. A veces tenemos la solución de nuestros problemas en nuestras manos y tardamos un tiempo en darnos cuenta. En fin, que hoy nos comunicamos más, digamos mejor, que hablamos por teléfono gracias a varios genios, entre ellos a Alexander Graham Bell. Y recordemos que un día como hoy, 2 de agosto de 1922, Graham Bell, desde el fondo de la nada y el silencio, recibió una llamada a la que no pudo negarse y se despidió para siempre de nosotros. Pero nos dejó el regalo de hablar y de escuchar a la distancia. Las principales noticias del día. Titulares. Funcionaria judicial suspendida por el sorteo de casos de Jorge Yunda asegura que le robaron sus datos digitales y falsificaron su firma. Las ventas del sector privado subieron en un 43% en mayo. Allanan sede de la Fiscalía del Guayas y domicilio de funcionaria de la institución. En el segmento de opinión, situación de la banca, constancia y esfuerzo para lograr objetivos y el oro olímpico. En política internacional cae la noche. Los editoriales serán de Martín Pallares, Juicio a Celi, el plan chimbo de Lloret. José Hernández, Ecuador está en el círculo infernal. Y Roberto Aguilar, la asamblea quedó para la guasa. Noticias del día con Carla Sánchez. Funcionaria judicial suspendida por el sorteo de casos de Jorge Yunda asegura que le robaron sus datos digitales y falsificaron su firma. La defensa de Gabriela Beltrán, auxiliar de la función judicial, que es señalada de haber ingresado el pedido de medidas cautelares solicitadas por el exalcalde Jorge Yunda y que terminó en conocimiento del juez Carlos Soto, sostiene que el sorteo de la causa se realizó utilizando de forma ilegal el usuario y clave de acceso de la funcionaria sin su autorización ni conocimiento. Guzmán explicó que los códigos de accesos de su defendida fueron usados en el complejo cuando ella se encontraba en su lugar de trabajo. Usurparon el número de la unidad judicial y luego también fue usurpado su usuario y clave. Cada código de la unidad judicial solo puede ser usado en ese lugar. Una persona que trabaja en la unidad judicial de la Ventimilla no puede ingresar causas en el complejo judicial norte con su código y clave, señaló el abogado. La defensa dijo contar con respaldos en videos, certificados laborales, reportes del marcador biométrico, cuadernos de registros de causas
causas que muestran que a la hora que ingresó la causa de Yunda en el complejo del norte, el pasado 7 de julio, Beltrán se encontraba en la unidad de la avenida Ventimilla. Además, Guzmán indicó que la firma que aparece en el acta de las medidas cautelares no pertenece a su clienta, ya que es distinta a la rúbrica que ella usa en los documentos de las causas que se tramitan en la unidad judicial de la familia. Las ventas del sector privado subieron el 43% en mayo. Un informe de la Cámara de Industrias y Producción CIP expone que en mayo de este año el sector privado sumó 13.326 millones de dólares en ventas, lo que representa un crecimiento del 43%, 4.000 millones de dólares más respecto a los resultados del mismo mes de 2020. Si bien las cifras son optimistas, todavía no se acercan a los niveles previos a la pandemia, indica el reporte que fue elaborado con información del Servicio de Rentas Internas, SRI. En mayo de 2019, las ventas alcanzaron 14.149 millones de dólares. Como sector empresarial, esperamos que el ritmo de ventas siga creciente y de esta manera podamos recuperar la producción y, consecuentemente, el empleo, expresó Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la CIP. Según el reporte, todas las provincias continentales registran un incremento. En primer lugar se ubicó Zamora Chinchipe, seguida por Pastaza. Pichincha creció en facturación un 17,3%, Guayas un 16,3% y Azuay 45,1%. Por el contrario, Galápagos tuvo una fuerte caída del 58%. Esta provincia se ha visto muy afectada por la falta de turismo, expone el balance. Allanan sede de la Fiscalía del Guayas y domicilio de la funcionaria de la institución. Como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias, agentes de la Fiscalía y Policía Nacional desarrollaron al menos 2 allanamientos la madrugada del pasado viernes 30 de julio. Las intervenciones se ejecutaron en el edificio La Merced, donde se ubican las oficinas de la Fiscalía del Guayas y en un domicilio de una funcionaria de esa institución. Ella fue detenida con fines investigativos. En redes sociales, la entidad señaló que la indagación se realiza con acompañamiento de la Dirección de Transparencia de la Fiscalía. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa de Telesucesos. Hemos estado hablando en todos estos días, en estas últimas semanas, sobre una serie de problemas de la economía ecuatoriana. Hemos estado hablando sobre la falta de crecimiento económico, hemos estado hablando sobre la crisis de las finanzas públicas, la del seguro social, etcétera, etcétera. Hemos visto la debilidad que tuvo el año pasado, la economía ecuatoriana se desplomó, según el Banco Central, cerca del 8% anual. Y el éxito que está teniendo el proceso de recuperación por parte del presidente del gobierno nacional está abriendo las puertas para la recuperación macroeconómica del país. Por no obstante todo eso, vale la pena hoy hacer un comentario sobre la situación de la banca privada ecuatoriana, la banca comercial. ¿Cómo está la banca? ¿Cómo enfrentó la banca todos los problemas existentes en el país como consecuencia de la crisis anterior al COVID, a la virus, y luego pues empeorada, deteriorada más por la presencia del virus que sigue amenazando a nuestras vidas, pero que el gobierno está teniendo éxito en el proceso de vacunación? Entonces vamos a hablar sobre algunos elementos de la banca. Inicio indicando lo siguiente: la banca ecuatoriana comercial está totalmente saludable, goza de muy buena salud. ¿Qué significa esto? Hay algunos aspectos, algunos indicadores financieros que permiten más o menos
mencionarlos y que orientan en la dirección comentada de que la banca goza de buena salud. Y esto le interesa al país, por supuesto que sí. Le interesa no solamente a los accionistas propietarios de los bancos, sino fundamentalmente a los depositantes, a nosotros que tenemos nuestro depósito, nuestra cuenta de ahorro, nuestra libreta de ahorro o inversiones en pólizas de acumulación, etcétera, en el banco A, B, C, D, etcétera. Nos interesa saber cuán sólida está la banca ecuatoriana. ¿Tenemos confianza en la banca? Sí, sí. ¿Por qué? Porque goza de buena salud. Y eso implica que goza de la confianza de todos nosotros los depositantes. En el negocio bancario, la parte más importante no son tanto los accionistas, que son los propietarios de los bancos, sino los depositantes, porque está en juego nuestro dinero. Y se supone, teóricamente y en la práctica también, de que los administradores bancarios hacen una muy buena administración, como lo están haciendo sencillamente con nuestros depósitos, ¿sí? Nosotros, en definitiva, somos acreedores de los banqueros, ¿sí? Pero ¿cuál es el primer aspecto, el primer indicador financiero que se tiene para poder afirmar lo que he dicho yo al inicio de este comentario? La solvencia. La banca está sólida, está solvente, sí. ¿Cuál es el indicador? Bueno, las autoridades ecuatorianas y la ley ecuatoriana y a nivel internacional, el estándar internacional, es que una buena capitalización o buena base patrimonial de un banco, de los bancos, sencillamente es lo que se llama qué porcentaje de los activos tiene constituido como patrimonio para defenderse de cualquier cosa y que se castigue el patrimonio propiedad de los accionistas y no de los depositantes. Esto es lo que le llaman en el Ecuador, primero, los activos ponderados por riesgo, que hay que ponderarlos para sacar el porcentaje de patrimonio que exige la ley. La ley ecuatoriana le exige 9% este indicador, que significa el patrimonio técnico constituido, que le llaman, y pongamos de forma simple, el patrimonio, ¿sí? 9% con respecto a todos los activos que se ponderan por riesgo. Los activos de los bancos son de varios tipos. Unos tienen más riesgo, otros tienen menos riesgo. Por ejemplo, cuando hay un efectivo total que tiene un banco o los bancos tienen en sus bóvedas, bueno, eso es efectivo, es billete contante y sonante. Ahí no se corre riesgo, sino que toman ese dinero para cuando los clientes quieren el retiro de su dinero por motivos A, B o C, ¿sí? Pero a medida que usted baja de ese ítem de efectivo, hay una serie de ítems menos líquidos, ¿sí? Como por ejemplo la cartera de crédito. La cartera de crédito que tiene la banca tiene buena cartera de crédito en general, sencillamente tiene riesgo de que un momento dado no se cobre, ¿verdad? Y eso implica sencillamente que la autoridad y la ley aquí a nivel internacional, el estándar es de que tiene que tener pues un porcentaje X o Z sencillamente de capital para responder por ese riesgo, ¿sí? Entonces, cuando usted va sumando todos estos porcentajes que exige la ley de los activos más riesgosos, menos riesgosos, etcétera, usted llega a la conclusión, según la ley, que en el Ecuador tiene que ser el 9%. El patrimonio con respecto a los activos ponderados por riesgo, 9%. Al 30 de junio de este año, o sea, del mes pasado, ¿cuál era este coeficiente? En forma total, el 14,5%, un muy buen coeficiente. Algunos bancos tienen un coeficiente superior, otros inferior. No nos podemos referir a ningún banco en particular, sino que nos referimos en este comentario al conjunto de bancos, al sistema de bancos. 14,5 es un buen coeficiente, muy buen coeficiente. Y naturalmente cuando un banco se aproxima al 9% que es la ley, se cumple con la ley, pero es posible que ese banco a nivel internacional pueda prever ciertos problemas. Y ahí la autoridad correspondiente en el Ecuador, en la superintendencia de bancos, tiene que estar haciendo un chequeo sistemático de cómo los bancos en general cumplen con este primer requisito legal y financiero, ¿sí? Asuma usted que un momento dado la autoridad considere conveniente de que no obstante que se cumple con la ley del 9%, un banco hacia el futuro puede tener ciertas complicaciones. Vamos a suponer, hipótesis, ¿no? Eso no está pasando, lo que digo es, asuma usted eso. La autoridad lo que hace es llamar al gerente general,
a los directores, etcétera, y decirles, vea señores, pues yo me permito indicar y tal y cual cosa que sería conveniente, tal y cual cosa como autoridad. Ustedes tienen que coger nuestras recomendaciones. Y un momento dado puede ser, por ejemplo, depende de las circunstancias aquí en Estados Unidos, en el Japón, donde sea, que un momento dado la autoridad le diga, bueno, aquí durante un año entero, durante 2 años, usted no va a distribuir utilidades, no le va a dar dividendos a ningún accionista. Todas las utilidades, después del 15% en el Ecuador de los trabajadores, después de pago de impuestos a la renta, las utilidades, etcétera, sencillamente se van a reservas especiales para alimentar la base patrimonial. No obstante que se está cumpliendo con el 9% legal. Es posible que pase eso, ¿sí? En el Ecuador ha pasado eso hace muchos años y en el mundo también ha pasado esa serie de cosas que la autoridad, viendo pequeños problemas hacia el futuro, sencillamente le dicen al banquero que tiene que hacer tal o cual cosa. Eso forma parte de la supervisión bancaria, que tiene que siempre ser una supervisión bancaria sólida, ¿sí? En el Ecuador tenemos un buen coeficiente, y no solamente es de un mes, sino que en todos estos meses, el año pasado que hubo una crisis espantosa en el Ecuador desde el punto de vista económico y financiero, sencillamente había buenas bases de solidez de los bancos. ¿Por qué? Porque hay buenos administradores en general, las gerentes de área, los directores, buenos administradores y gente responsable que sabe que tiene que administrar bien los recursos, no solamente los accionistas, sino fundamentalmente los depositantes. Aquí tiene entonces un primer indicador de solidez de la banca ecuatoriana en este momento. Pero aparte de eso, también usted tiene, por ejemplo, la cartera de crédito. Los créditos son de consumo. ¿Para qué significa crédito de consumo? Cuando una persona natural quiere comprarse un nuevo carro, o una nueva refrigerador, o un nuevo televisor, son créditos de consumo. O a veces los empresarios necesitan capital de operación para financiar la importación de materia prima, como fertilizantes, se me ocurre por decir algo, o cualquier otra materia prima para la industria de plástico, por ejemplo. O sencillamente material de hierro o de cobre, etcétera, ¿sí? Y luego también, pues, cuando se financia para la importación de maquinaria industrial o maquinaria agrícola, entonces hay un crédito, depende de los plazos, depende de las tasas de interés, pero hay un crédito X o Z. Y los bancos hacen un análisis concienzudo de una solicitud de crédito de una persona natural o una persona jurídica. Pero eso es correr riesgo. Entonces tiene que haber una evaluación adecuada y a profundidad sobre ese tipo de riesgo. Pero no obstante eso, en un momento dado, por una serie de circunstancias, viene una empresa, cliente, pequeña, grande, mediana, o una persona natural que dice al banquero, vea, tengo problemas, etcétera, 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 y cuando va a tener problemas como deudor de un banco, es preferible acercarse, contarle al oficial de crédito para ver cómo el banco le ayuda extendiendo los plazos del crédito y, si es necesario un momento dado, bajar algo la tasa de interés, ¿sí? Pero a veces eso no es suficiente y entonces el crédito se vence. ¿Y el banquero qué es lo que hace? Demanda, ejecuta garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, un momento dado, lo califican o se contabiliza como crédito vencido o cartera improductiva. Improductiva porque está vencido, está en juicio y sencillamente no se genera interés de ningún tipo, ¿sí? ¿Qué cartera vencida en porcentaje hay al 30 de junio pasado? Cerca del 3% de la cartera bruta total. Un bajo coeficiente. Cuando uno va al microcrédito, es un poco superior, creo que es al 5% al mes pasado. Crédito de consumo, también un poco más. El crédito para los empresarios o las empresas privadas grandes, etcétera, es mucho menor. Pero en promedio estén cerca del 3%. ¿Hay reservas suficientes en la banca para poder absorber el choque si en un momento dado no se cobra un centavo? Sí. Hay lo que se llama las provisiones, que son reservas que los bancos hacen, sea por política interna o sea porque la autoridad se los pide, ¿sí? Al mes pasado, ¿cuánto era la totalidad de esta cartera improductiva? Cerca de $900 millones aproximadamente. Póngale 900 millones. ¿Y cuánto había de reservas para hacer frente a estos créditos incobrables? Pongámosle así. 2.6 veces. Una muy buena reserva. Supóngase ustedes, solamente por suponer, que esos 900 millones al 30 del mes pasado, junio, no se cobre ni un centavo. ¿Los banqueros castigan su capital? No.
hacen uso de estas reservas, de estas provisiones, ¿sí? Y eso es un buen coeficiente. Eso también le está indicando a la ciudadanía y a la autoridad que los bancos por ese lado también están bien. Muchas veces se dice que los bancos piden demasiada información, personas naturales o personas jurídicas. Y les digo, mis amigos, cuando un banquero va a hacer un préstamo a personas naturales o personas jurídicas para el propósito que sea, propósito legítimo, por supuesto, ¿verdad? Tiene que hacer un análisis concienzudo sobre esa persona jurídica o natural. Si es una persona natural, ¿qué empleo tiene? ¿Un empleo permanente? ¿Cuánto gana? ¿Cuántos son sus gastos? Etcétera, etcétera. Y poder ver si esa persona natural va a poder honrar sus compromisos de deuda con el banco. O aún la empresa privada, cualquier empresa que ésta sea, cuán sólida es, qué pasa con el flujo de caja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay que hacer este análisis? Y hay que pedir toda la información para hacer un análisis de riesgo profundo, porque está en juego la plata ya no tanto de los accionistas, la plata de los depositantes, mis amigos, nuestra, ¿sí? Por eso es que los bancos tienen que pedir suficiente información, no obstante que muchas veces decimos, me piden demasiada información para darme $1,000 de crédito. Amigos, los banqueros corren riesgo y tienen que calcular bien los riesgos en forma responsable y eficiente, ¿sí? Entonces, digamos, doy esta explicación porque a veces, pues, sencillamente uno se enoja porque le piden demasiada información en un banco, ¿sí? Ahora, también le digo lo siguiente, hay el tema que un banco puede estar sólido, puede estar solvente, como hemos estado diciendo, a través de ese coeficiente y otros coeficientes. Y de repente, un banco puede estar en peligro porque hay un problema de liquidez. Y aquí también hay un coeficiente de liquidez que hay que tener mucho cuidado. El coeficiente de liquidez, ¿qué significa? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, los estándares son que hay un porcentaje que hay que tener líquido, en billetes contantes y sonantes y o en inversiones de alta liquidez, que se hace billete de la noche a la mañana, ¿sí? Esos fondos disponibles, pongámoslo así, divididos para lo que son depósitos de corto plazo, digo usted, los depósitos monetarios en cuenta corriente, los depósitos de ahorro, por ejemplo, tiene que ser un porcentaje X mínimo. En la banca, al 30 de junio pasado, está cerca del 30%. Imagínense, por cada pasivo de corto plazo que es exigible, 30 centavos están de fondos líquidos, fondos disponibles. Buen coeficiente a nivel nacional e internacional. Naturalmente que hay algunos bancos que tienen un coeficiente mayor, un coeficiente menor. Cerca del 30% que yo menciono al 30 de junio es el promedio de todo el sistema. Y un banco tiene que tener buena liquidez porque siendo solvente, en un momento dado puede perder la confianza de sus clientes, de 1, 2, 3, 4 clientes, ya que están listos para devolver el dinero. Aquí yo les cuento que hace muchos años, creo que hace 15 años, por un rumor torpe, estúpido, irresponsable, que alguien que quiso hacer daño a un banco importante, que sigue siendo sólido, era y es sólido, igual que el resto de bancos, se corrió un rumor de que el banco ABC estaba pues en situación no adecuada financieramente. La gente pues sencillamente se preocupó y fue al banco a sacar su plata. Ese banco no solamente que estaba sólido, solvente como está actualmente, sino que estaba y está líquido, ¿sí? Y comenzó a pagar, y comenzó a liquidar posiciones en Nueva York, trajo la plata y se pagó a todo el mundo. A los pocos días, sencillamente la gente se dio cuenta que el rumor era una torpeza y volvió los depósitos a la banca. Entonces el coeficiente de liquidez es importante también. Y este coeficiente es bueno al 30 de junio. Estos son indicadores que a uno lo hacen concluir que la banca ecuatoriana comercial, goza de muy buena salud, estimados amigos y amigas. Estaremos con ustedes nuevamente la próxima semana. Gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros en el noticiero de Telesucesos. Enorme gusto que recibimos todos los ecuatorianos, que sentimos todos los ecuatorianos cuando nos enteramos o seguimos a través de las pantallas el triunfo de Carapaz,
realmente nos debe servir de impulso, un impulso para seguir avanzando, seguir trabajando, plantearnos nuestros objetivos como personas, como ciudades, como país e irlos consiguiendo. Si uno revisa la historia de Carapaz desde hace 5 o 10 años, vemos el esfuerzo que este joven ecuatoriano ha puesto, cómo incluso su familia le apoya todo el tiempo. Vemos las imágenes de la ciudad de Tulcán allí, donde la familia festeja, pero también a su esposa y a sus hijos que le acompañan permanentemente. Además, esto ha servido para un llamado de atención. Cómo debe invertirse en el área del deporte ecuatoriano, cómo impulsar a todos ellos, cómo transparentar información para que más jóvenes ecuatorianos logren alcanzar sus sueños, sueños que además nos dan alegría a todo un país. Seguimos compitiendo en las Olimpiadas, esperamos que consigamos nuevos éxitos, pero hagamos que cada ecuatoriano que está compitiendo siente el respaldo de un país, un respaldo de una sociedad, de los amigos, de los ciudadanos que gritan y apoyan a ese ecuatoriano que se está esforzando de manera extrema para lograr cumplir su cometido y participar en las Olimpiadas. Por otra parte, también esta semana vivimos temas muy complejos. El tema de las prisiones que continúa latente. Felicitamos al gobierno nacional por haber nombrado a una figura como el coronel Fausto Cobo que maneje el tema de prisiones. Uno habla muchísimo, escucha los PNLs, las personas privadas de la libertad. ¿Cómo lograr sanear esta situación? ¿Cómo lograr romper con las mafias? Es tarea de todos. Es tarea de todos porque debemos educarnos, debemos luchar porque los derechos humanos se respeten, pero también porque las mafias no continúen ejerciendo su poder en los centros penitenciarios. Es decir, hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que evaluar con un nuevo gobierno que arrancó apenas el 24 de mayo, que está cumpliendo con el tema vacunación y esperamos que siga avanzando para que el Ecuador se pueda proyectar. No es fácil cambiar cifras económicas en apenas 2 meses, pero si hay un compromiso generalizado de todos nosotros, lo lograremos hacer. Así es que, igual que lo logró el campeón olímpico, el segundo campeón olímpico ecuatoriano, porque el primero fue Jefferson Pérez, con la medalla de oro en Atlanta, y después con una medalla de plata, que la verdad debería ser de oro por los temas de doping. Estos 2 campeones han mostrado que se puede lograr los objetivos, se puede cumplir con sueños y metas, y el país debe tomarlos como ejemplo para cumplir los sueños y metas de toda una nación. Gracias por estar con nosotros siempre aquí en Telesucesos. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Con alegría, con regocijo, con entusiasmo, con ánimo, con predisposición, los quiteños y los ecuatorianos vimos cómo Richard Carapaz nos llenó de orgullo al traer al Ecuador la segunda medalla olímpica dorada de oro en unos Juegos Olímpicos. Según las estadísticas, según los informes que realizan los expertos en esta materia, dicen que son 25 años los que separan una generación de otra. Y justamente al cumplirse 25 años de aquella jornada gloriosa del 26 de julio de 1996, cuando Jefferson Pérez, allá en Atlanta, nos regaló el primer oro olímpico, podemos volver a vivir la alegría de una medalla olímpica. Sin embargo, tenemos que entender que esos procesos no son sencillos, esos procesos no son fáciles, esos procesos requieren de la planificación y el concurso de la mayor cantidad de grupos posibles: la empresa privada, el Estado, las ligas deportivas, los clubes, las federaciones por deporte, el Comité Olímpico Ecuatoriano, etc. Y eso desgraciadamente ha venido siendo el talón de Aquiles para el deporte ecuatoriano. Sin duda alguna, existen deportistas de primera categoría en el Ecuador. Ahora mismo tuvimos que despedir a Alexandra Escobar, la levantadora de pesas, la profesional en halterofilia, aquella que ha participado en 5 Olimpiadas consecutivas. 20 años participando a nombre de el Ecuador, a nombre de todos nosotros. Y claro, a sus 41 años se retira y al parecer no existe ningún tipo de futuro en lo que ella pueda ver más adelante. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el gobierno, el Estado, ha creído que apoyar a los deportistas es darles regalos, es darles premios una vez que ellos hayan ganado las competencias, cuando lo importante es llevar adelante todo un sistema a través del cual los deportistas tengan una atención integral.
En el imaginario colectivo, entre la ciudadanía, entre nosotros, quizás el deporte no es muy importante. Quizás creemos que es una actividad meramente recreativa, que debemos invertir en otras cosas. Y ciertamente hay que dar prioridad a los gastos del Estado. Pero cuando alguien abraza la carrera deportiva, cuando alguien abraza la representación a nivel internacional del deporte ecuatoriano, sin duda alguna hay que apoyarle de manera integral, que tenga una muy buena capacitación, que tenga unas muy buenas instalaciones, que tenga su vida solucionada para que se preocupe solamente de entrenar y no también de llevar el pan a su casa. Esas son, entre otras, las políticas públicas que se deben llevar adelante antes del inicio de la actividad deportiva. Y cuando ellos se retiran, apoyar y generar todas las condiciones necesarias para que aquellos deportistas de élite, aquellos deportistas exitosos, con medalla o sin medalla, puedan convertirse en un ejemplo de superación y puedan también tener oportunidades en el campo académico y laboral una vez que ellos concluyan su participación. Debemos tomar en consideración que las actividades deportivas no son eternas. El cuerpo se desgasta, las habilidades se retrotraen, las facultades disminuyen. Por lo tanto, la carrera deportiva siempre será coyuntural, de un tiempo corto, y durante ese tiempo hay que apoyar lo máximo que se pueda para que los deportistas puedan ocupar su tiempo en entrenarse, en prepararse, en concentrarse, en manejar disciplinadamente su deporte y después poder llegar a su casa y tener al menos sus necesidades básicas satisfechas. Y cuando ellos concluyan, adicionalmente generar las condiciones para que puedan incluirse en la sociedad como actores de cambio y de aporte económico a la sociedad. Esta discusión a partir de aquellas declaraciones que hiciera Richard Carapaz una vez concluida la competencia del ciclismo de ruta en Tokio 2021. Él dio a conocer que aquella medalla la disfrutaría él, que el triunfo es de él, que el esfuerzo es de él, que el país no había creído en él y que compartía su alegría con aquellos que sí habían creído en su momento y le habían apoyado. Fue mal visto para muchos, dijeron que la ropa sucia se lava en casa, que ese tipo de declaraciones no aportan a mejorar el debate dentro de la sociedad. Pero mis estimados amigos, ese tipo de triunfos en el Ecuador no deben ser materia de debate. Lejos de ser una alegría, se ha venido convirtiendo en otro espacio más de confrontación. Somos una sociedad terriblemente complicada, terriblemente conflictiva, en donde inclusive colocarnos en el primer lugar del ciclismo mundial en el nivel olímpico nos hace pelear, nos hace discutir, hace que nos pongamos unos contra otros, cuando en realidad esto tiene que ser un llamado de atención para que no sea otra generación la que tenga que volver a ver una medalla olímpica dentro de 25 años, sino que ojalá todos los Juegos Olímpicos tengamos participaciones exitosas, con medallas que llenen de orgullo a la sociedad ecuatoriana, pero por sobre todas las cosas levanten el espíritu de todos aquellos que vivimos aquí. Una de las características fundamentales del deporte es levantar el autoestima, formar el espíritu y fortalecer el cuerpo. Nosotros, como hinchas del deporte, como aquellos que vemos la actividad deportiva detrás de un televisor, no nos podemos quedar solamente en el apoyo a través de redes sociales o el aplauso cariñoso a quienes nos llenan de orgullo con sus triunfos, sino que tenemos que permanentemente incluir en el debate todos los argumentos necesarios para que la actividad deportiva profesionalizada tenga la característica del apoyo por parte de las instituciones del Estado. Caso contrario, en una próxima medalla olímpica volveremos a discutir sobre si es pertinente o no es pertinente que se dedique el triunfo a otras personas que no hayan apoyado al tema. El triunfo, sin duda alguna, es de Richard Carapaz. Quien pasó la meta fue Richard Carapaz. Quien pedaleó por más de 300 kilómetros fue Richard Carapaz. Quien compitió por más de 6 horas fue Richard Carapaz. Y quien finalmente se llevó el aplauso del mundo fue Richard Carapaz. Nosotros nos quedamos solamente con el orgullo de compartir la tierra con él, este espacio de terreno que lo conocemos como Ecuador.
Si queremos seguir teniendo ese tipo de alegrías, los deportistas tienen que entender también que representan a un país. Les apoyen o no les apoyen. Hagan esfuerzos por ellos o no los hagan. Caso contrario, son libres de poder participar inclusive con la bandera olímpica. Y nosotros, los ecuatorianos, para no pasar ese sinsabor de que cuando ellos logran un triunfo, desquiten su animadversión en contra de aquellos que no les apoyaron, nosotros como ciudadanos, debemos apoyar permanentemente e impulsar las políticas públicas que den al deporte el lugar que se merece dentro de una sociedad. Mientras más deporte hagamos, más sanos estaremos. Mientras más deporte hagamos, más alejados de los vicios estarán los jóvenes. Por lo tanto, los gobiernos autónomos descentralizados, tanto cantonales como provinciales y como parroquiales, deberán hacer esfuerzos para democratizar los espacios deportivos. Porque mientras por un lado tenemos deportistas de élite que se quejan por falta de apoyo, como efectivamente es, por otro lado también tenemos deportistas amateur que dejan su vida en las vías del país, como sucedió hace unos días atrás en la vía Collas con un deportista quiteño que fue lamentablemente atropellado por un bus y que hasta ahora no se conoce quién fue el autor de ese atropellamiento. Por lo tanto, tenemos que aprender a ponderar, a poner en el centro el sentido común. Ni tanto que te queme, ni tanto que no te alumbre. La política pública del deporte tiene que apuntar a proyectar al deportista profesional y al respaldar al deportista amateur, porque sin duda alguna el deporte siempre será salud. Soy Andrés Castillo Maldonado y este ha sido el comentario de la semana. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Global Hoy con Alan Carney. El largo crepúsculo de las libertades y los derechos humanos en China va dando paso ya a la oscuridad total. Las acciones que la dictadura comunista china ha adoptado en los últimos días así lo demuestran. Acaba de ser condenado a 6,5 años de prisión un ciudadano chino de Hong Kong de nombre Tong Yin por el gravísimo delito de ondear una bandera negra exhortando a liberar Hong Kong. Esta es la primera sentencia que se aplica en la isla bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional y con certeza no será la última, habida cuenta la cantidad de ciudadanos de Hong Kong que se encuentran detenidos y a la cola para ser procesados bajo los términos de esa ley. Se podría afirmar incluso que la sentencia dictada en contra de Tong es más bien leve ante la draconiana severidad de la ley que prevé hasta condenas a prisión perpetua para quienes, a criterio de unos jueces y un sistema de justicia absolutamente opacos, al servicio no de la justicia, sino de los intereses ideológicos del Partido Comunista Chino y de sus objetivos sociales y políticos. La ola de represión se desata en Hong Kong tras la imposición de la nueva Ley de Seguridad Nacional en expresa violación de los acuerdos establecidos entre la Gran Bretaña y China en 1997, con ocasión del traspaso de la ex colonia a China, que, bajo el concepto de un país, dos sistemas, durante 50 años garantizaría a los ciudadanos de Hong Kong el estar sujetos a las normas jurídicas propias de una sociedad abierta y democrática, respetuosa de las libertades personales y de los derechos humanos, y en particular el de la libertad de expresión, el de protesta y el del debido proceso. La dictadura china es perfectamente consciente del riesgo que tales libertades y derechos representan para su modelo autoritario y represivo, y dentro de su lógica son absolutamente incompatibles con el modelo de Estado al que aspira la dirigencia del Partido Comunista Chino, para todos los fines prácticos el propietario de China. Ese modelo de Estado aspira a una sociedad de robots sin ningún tipo de voluntad propia, absolutamente sumisos a los mandatos y órdenes del gobierno.
Para asegurarse de esto, el gobierno chino ha creado el más vasto e intrusivo sistema de vigilancia cibernética del planeta, con cientos de millones de cámaras de vigilancia que registran las desviaciones de las normas de la población para poder determinar conductas rebeldes o no conformes con lo esperado. Como toda sociedad autoritaria, el régimen se soporta además en una amplísima red de espionaje interno donde se estimula la delación y hasta la traición a compañeros de trabajo, vecinos y hasta familiares. La omnipresente vigilancia de los aparatos de seguridad estatales busca generar un extendido sentimiento de desconfianza mutua que inhiba la expresión de opiniones contrarias o críticas al régimen ante el riesgo de ser delatado, con las gravísimas consecuencias jurídicas que conlleva en China cualquier acusación que pueda, al esotérico criterio de su sistema de justicia, caer dentro de los delitos contra la seguridad nacional que van desde ondear una bandera provocativa o mofarse del himno nacional, pasando por osar conectarse a un Internet no autorizado por la dictadura o confundir al nuevo emperador con Winnie Pooh. Cualquiera de estos gravísimos delitos le puede significar al ciudadano chino hasta penas de prisión perpetua. Como cualquier otra dictadura, la China sabe perfectamente que el principal riesgo para el poder es la información libre, y en tal medida el control absoluto de la misma es la norma esencial que guía y define la comunicación en China. Así se explica la dureza y severidad de la represión ejercida contra periodistas y medios independientes en Hong Kong, donde cualquier residuo de prensa libre y libertad de expresión han sido ya erradicados de raíz. Esto para lograr la uniformización a través de la censura y del monopolio de la información del pensamiento de la población. Nos hallamos ante el más vasto modelo de control social y lavado masivo de cerebros que se haya visto. El régimen de terror de Stalin palidece, por lo primitivo, ante la sofisticación futurista que la tecnología permite hoy a las dictaduras. La llamada Big Data, los sistemas de intercepción telefónica o informática, los muy avanzados sistemas de reconocimiento facial, todos dan a los gobiernos autoritarios unas capacidades inéditas de intrusión y de control a unos niveles infinitamente más profundos de los que han tenido en toda su historia. China ya ha dado el paso siguiente en la construcción de su metarrelato, reescribiendo y falsificando su historia al punto de haber borrado de los registros a los que tiene acceso la población cualquier mención a la matanza de los estudiantes que protestaban pidiendo libertad y democracia en la plaza de Tiananmen en 1989, cuando varios miles fueron asesinados por el ejército. La imagen heroica del joven estudiante que se enfrenta a los tanques, desarmado totalmente, salvo por un sobrehumano coraje, al pararse frente a los carros blindados, se convirtió en un ícono mundial por todo lo que expresaba y representaba. Pues esa imagen, y de hecho cualquier otra referente a ese evento, no es accesible, de hecho es inexistente para un ciudadano en China. Ha sido cuidadosamente borrada de todo registro electrónico o físico, al igual que toda información que haga referencia a esas históricas protestas. Mientras en Berlín, en ese mismo año 1989, se venía abajo el oprobioso símbolo de la tiranía y el despotismo, el muro de Berlín, China arrancaba la construcción de su nueva gran muralla, esta para detener y bloquear el paso de cualquier atisbo de libertad, democracia o respeto a los derechos de sus ciudadanos.
Esa muralla ha servido para la subyugación mental de la población y para la siembra de un nacionalismo extremista al mejor estilo de los lamentables nacionalismos del siglo XX, con sus espantosas secuelas de guerra, destrucción y genocidio. Otro de los muy graves crímenes que pueden llevar a la cárcel a cualquier ciudadano es el antipatriotismo, cuya definición queda a discreción de la sesgada justicia china. Cuando los socialismos se vuelven patrioteros, racistas y nacionalistas, nada raro es que devengan en alguna forma de nacionalsocialismo. Recordemos lo que le costó al mundo librarse del último episodio de esta aberración. Muchas gracias. Editorial. Juicio a Celi, el plan chimbo de Lloret. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Está claro que para el legislador correísta Juan Lloret, lo más importante del juicio político que sigue a Pablo Celi es dejar sentado, con un acto legislativo como una condena del Pleno o un informe de comisión, que el ex contralor se arrogó funciones. Eso, a sus ojos, ilegitima todo lo actuado por él durante su gestión. Es decir, establecer que todos los informes de Contraloría que sirvieron de sustento para los juicios y las condenas en contra de cuadros del correísmo, como el propio Rafael Correa, Jorge Glass o Alexis Mera, entre otros, son ilegítimos y nulos. Lloret no ha dicho eso explícitamente, pero su actuación en el juicio lo delata. Como una legisladora dijo a 4 Pelagatos, se le nota en el plumero. Para comenzar está su intervención el lunes en la Comisión de Fiscalización. Ahí quedó clarísimo que de las 6 causales de juicio que ha presentado en contra de Celi, hay una que le merece mayor atención: la supuesta arrogación de funciones y la supuesta ilegitimidad de todo lo actuado por él. De las 3 horas que duró la sosa intervención de Lloret, dedicó una a ese tema. Las otras 5 causales son informes a favor de Odebrecht, el contrato de la Contraloría con la empresa de Daniel Salcedo, las acusaciones de interferencia electoral ante el Consejo Nacional Electoral, el caso sobre el escándalo de corrupción conocido como de las Torres que investiga la Fiscalía y un supuesto caso de incumplimiento de funciones. Lloret no solo se tomó el tiempo en la supuesta ilegalidad de las funciones de Celi, sino que hizo un detallado recuento de los hechos que precedieron la confirmación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, de su cargo de Contralor encargado por la fuga y posterior renuncia de Carlos Polit. Según Lloret, Polit, antes de fugarse del país por las investigaciones del escándalo Odebrecht, removió a Celi y nombró para el cargo a Sabet Shamoun, una funcionaria de su entera confianza. Lloret, claro, no mencionó que existe una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha que anuló su nombramiento y la condenó a 1 año de prisión. Y así Lloret llegó a lo que realmente le interesa. Todas sus actuaciones tienen que ver con la ilegitimidad, y los actos administrativos de Celi no existen. En un esfuerzo por demostrar la supuesta arrogación de funciones, Lloret tuvo un colaborador de excepción, el prófugo de la justicia Carlos Polit, quien desde Miami, donde vive, se explayó el domingo y explicó y argumentó las mismas ideas y hechos que el asambleísta correísta utilizó al día siguiente. Una coincidencia tan evidente que hasta parecía ensayada. En Ecuavisa, el miércoles en la mañana, Lloret confirmó lo que en la Asamblea y en la Comisión de Fiscalización se dice sobre lo que realmente está tras su estrategia. Hemos abierto la caja de Pandora de Celi. Las piezas deberán ser armadas. Lo que sí es cierto es que los actos administrativos deberán ser analizados por la función jurisdiccional. ¿A qué actos administrativos se refiere? A los que tomó Celi durante su gestión al frente de la Contraloría, incluyendo los informes sobre los casos que afectan a los cuadros correístas, entre estos a Rafael Correa, condenado a 8 años de prisión por el caso Sobornos. En la Asamblea se dice que la idea es usar una condena del Pleno en las apelaciones internacionales por el caso Sobornos.
Celi es consciente de las intenciones de su interpelante. Es claro, el propósito es invalidar el control hecho en mi gestión. Se sienten amenazados porque los informes señalan a sus mentores, dijo Celi, e hizo notar una contradicción en el juicio instigado por Lloret. Lo procesan como contralor cuando su argumento es que nunca lo fue legalmente. Celi se defendió usando como principal argumento la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha que estableció que lo que hizo Polit cuando lo destituyó como subcontralor y nombró a Chamoun fue ilegal por hallarse prófugo de la justicia. También recordó que el presidente de la Asamblea y luego el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo confirmaron en el cargo. El argumento de Lloret no parece que tiene mayor futuro. Cuatro Pelagatos supo que en el interior de la Comisión de Fiscalización hay entre 5 y 6 miembros que no están de acuerdo con el argumento de que Celi se arrogó funciones de contralor y peor, que bajo ese supuesto sus actos no tuvieron legitimidad. No existe sustento jurídico alguno que permita pensar en anular lo hecho durante la gestión de Celi, puesto que sería lo mismo que nulitar todo lo que un dictador hubiera hecho durante su gobierno. En realidad, en la Asamblea existe un amplio sector que piensa que lo que pretende Lloret y el correísmo no tiene ninguna validez jurídica. Ellos pueden pretender posicionar en la opinión pública la idea de que Correa, Glass y los suyos son perseguidos políticos por un sistema del que fue parte un contralor ilegal, según ellos, pero su operación política es chimba. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. Ecuador está en el círculo infernal, por José Hernández de El Expreso. El amotinamiento en la cárcel de la Tacunga y la reacción del presidente Lasso son motivos suficientes para devolver la película. En 2009, la revista Vanguardia publicó un amplio informe titulado Ecuador perdió el norte. En él se contaba, tras una amplia reportería en Esmeraldas, en la zona de San Lorenzo, la implantación de cárteles que se disputaban corredores desde el sur hasta el norte, y se contaba la impotencia del Estado derivada del amedrentamiento o la corrupción de algunos jueces y fiscales y el reclutamiento de algunos policías y militares por parte de esos cárteles de la droga. En ese informe colaboraron facilitando contactos con las autoridades en la zona Miguel Carvajal y Javier Ponce, entonces ministros de Seguridad Interna y de Defensa. Rafael Correa leyó el informe. Nada hizo. En 2009 se sabía entonces de la actividad inusitada del narcotráfico, y si Vanguardia realizó aquel informe es porque las señales de aquella presencia eran manifestadas. Una decena de años después, esta realidad se revela cruelmente al país, en particular con centenares de muertos por sicariato y amotinamientos y ajusticiamientos en algunas cárceles. Ecuador está hoy ante el fenómeno de una extrema violencia que conoció Colombia y se mantiene allí con otras características y vive hoy en México, un fenómeno que enfrenta el Estado con poderosas mafias que administran un poder monumental de destrucción, corrupción y desestabilización institucional, ante el cual los estados lucen implementados en una guerra necesaria, implacable, costosa y cuyo resultado sigue siendo polémico. Los estados, por supuesto, no pueden tolerar que el poder y control lo tengan grupos criminales, pero no han podido liquidar una actividad tan lucrativa y tan versátil, capaz de escapar a los mejores sistemas de vigilancia en el mundo. Colombia evitó que cárteles tan poderosos como el de Medellín, de Pablo Escobar, y el de Cali, de los hermanos Orejuela, se apoderaran del Estado. Desaparecidos esos cárteles, aparecieron otros con menos ínfulas de control político, menor beligerancia bélica contra el Estado, pero claro, mayor creatividad para mantener el negocio de la droga e incluso multiplicarlo. La guerra de los cárteles de México es bastante parecida, pero más dramática a lo que vivió Colombia, y eso se refleja y tiene repercusiones en Ecuador, donde esos cárteles pugnan con reguero de muertos por imponer su control y asentar su poder.
Ecuador ha perdido, desde las señales que eran claras antes de 2010, mucho tiempo para preparar como Estado y como sociedad estrategias al fenómeno mafioso de la droga. El gobierno de Correa nunca lo consideró, más bien se dedicó como si quiera tender cortinas de humo a perseguir el microtráfico. Ecuador, casi como deporte nacional, ha preferido negar que tenga problemas en ese campo, aduciendo que solo es un país de paso, cuando es evidente que es una bodega del narcotráfico y que parte de la droga de la peor calidad, al parecer, tiene consumidores locales. No hay, que se sepa, aprendizaje alguno de lo que pasó y pasa en Colombia y México, y las instituciones siguen reaccionando al problema. No existen mecanismos interinstitucionales que contribuyan a paliar la capacidad de corrupción y amedrantamiento de las mafias que el presidente Lasso denunció tras los eventos sangrientos, sobre todo en las cárceles de Guayaquil y La Tacunga. El país solo reaccionará hasta que no haga conciencia de dos cosas: ese problema está instalado en la sociedad política, se lava las manos y pretende solucionarlo a punta de consignas y populismo penal. Por José Hernández, de El Expreso. La asamblea quedó para la guasa. Roberto Aguilar, El Expreso. A los nuevos legisladores de la patria le bastaron 2 meses en el ejercicio de sus funciones para batir todos los récords de necedad política establecidos por sus predecesores. No importa cuán profundo fuera el pozo de desprestigio en el que la anterior asamblea terminó hundida, cuán disparatadas y absurdas llegarán a ser sus resoluciones, cuán empeñosos se mostrarán sus integrantes en el sublime arte de perder el tiempo. La nueva legislatura está dispuesta a hacerlo todo aún peor. Ya lo está logrando, sin mayor esfuerzo. La asamblea anterior todavía conservaba, por lo menos, un cierto nivel de inocuidad cuando debatía disparates. Podría pasarse la tarde entera resolviendo la declaratoria del mazapán como patrimonio cultural de la República, o estableciendo una fecha en el calendario para celebrar el Día Nacional del Pescador de Larvas, o afinando un exhorto dirigido al Pleno de la Asamblea, es decir, a sí misma, para legislar en beneficio de la niñez. Todo lo cual es muy estúpido, pero no deja de ser inofensivo. La Asamblea actual, en cambio, cuando trata exhortos o resoluciones delirantes introducidos a última hora mediante propuestas de cambio en el orden del día, bordea terrenos peligrosos. Se rebela contra el orden institucional, se entromete en el trabajo de otras funciones del Estado, pretende boicotear políticas públicas legítimas y se pasa la constitución política del Estado por el forro. La resolución aprobada este martes en el Pleno con los votos del correísmo y Pachacutic es de este tipo. Con ella, la Asamblea desconoce un fallo de la Corte Constitucional definitivo e inapelable, según la Constitución, que autorizaba al Ejecutivo a suscribir sin aprobación del Legislativo el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI, es decir, se subleva en contra de la institucionalidad democrática, se atribuye a sí misma las funciones de máxima instancia de interpretación de la Constitución que corresponde a la Corte Constitucional y decide por sí y ante sí desaprobar el convenio. Un auténtico golpe de Estado en pequeña escala y condiciones de laboratorio. ¿Gravísimo o no? Aquí viene lo más gracioso. No es grave. Los asambleístas que impulsaron esta resolución deberían reflexionar cuidadosamente en el hecho de que, precisamente, semejante ladrillazo al charco de la democracia no provocó el croar de ningún sapo. Lo que estaba llamado a convertirse en un escándalo, el primer poder del Estado, nada menos, desconociendo una actuación de la Corte Constitucional y echando para atrás en políticas públicas en curso adoptadas por el Ejecutivo, lo que debió ser motivo de debate en todos los ámbitos de la política nacional y poner patas arriba el establecimiento, pasó en realidad sin pena ni gloria. Porque para eso ha quedado la Asamblea Nacional. Y en esto, la actual no se diferencia un ápice de la anterior. Para la guasa.
Ya pueden los 137 integrantes del Pleno quemar la Constitución en acto público en la Plaza Grande, da lo mismo. ¿A quién le importa? Queda para la reflexión un dato colateral. Movidos por el brillo de una consigna más que por la contundencia de una idea, el correísmo y Pachacutic se juntaron en natural alianza y activaron una mayoría que duerme agazapada en el seno de la Asamblea. Son los mismos que protagonizaron y continúan defendiendo hasta el día de hoy el estallido de violencia de octubre de 2019, solo que ahora tienen la sartén por el mango. Y eso no es guasa. Roberto Aguilar, El Expreso. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.